Yo soy Ariel Mayadiño eh, y soy terapeuta en medicina china y bueno, acá con Marina compartimos la pasión también de dedicarnos a la metafísica china, específicamente en Batz, que es una de sus disciplinas, entre otras cosas, a ver, ahí que me aparece un cartel, no importa. Entre otras cosas, también soy profesor de Tai Chi Chuan y Qigong, hace varios años que estudié. También he hecho varias disciplinas, hace mucho tiempo que me dedico a, digamos, a la rama terapéutica y bueno, la idea es conectarnos con los aspectos más antiguos, sobre todo que esa es la búsqueda que estamos haciendo junto con Marina hace tiempo, para poder unir todas estas cosas que corresponden a una mirada mucho más integral del ser humano. Así que bueno, y Marina, te dejo a vos que bueno, qué más decir que un gran currículum como terapeuta. Bueno, yo hace ya unos cuantos años que me dedico a estas terapias complementarias. Empecé con un instructorado de yoga, cursé los 3 niveles de Reiki, luego estudié medicina china, los 3 años que se estudian acá en Argentina. Luego empecé a dar clases, doy clases. El idioma hablado no es español. Esperen que me sale ahora un aviso. Justo cuando me pongo a hablar empieza a salir el aviso. Perdón, me está interrumpiendo el programa, no soy yo. Español, acá está. Guardar. Bien, les decía entonces que estudié medicina china, luego empecé a dar clases, doy clases de fundamentos de la medicina china, doy meridianos 1 y 2 y doy síndromes de la medicina china en la carrera de medicina china de la Escuela Centro MBI de Buenos Aires, ambos somos de Argentina. Y en mi búsqueda personal, porque soy muy investigadora y me encantan estas cosas, empecé a buscar un poquito los vínculos que nos estaban faltando. Cuando se enseña medicina china, se enseña una versión muy moderna, muy de laboratorio, muy que ha perdido la leyenda y la magia, y yo sentía que algo faltaba ahí, y empecé a investigar sobre las estrellas y el cielo, y buscando ahí de dónde venía los nombres de los puntos y estas cosas, y me encontré con la metafísica y la astrología, que lo que hizo fue llenar esos espacios que no sabíamos de algunos temas de dónde venían y por qué eran. Y cuando empecé a encontrar por ahí, encontramos las ramas y los troncos y Basi y Chimendunjia y un montón de cosas que hoy vamos a recorrer junto a ustedes para que podamos ver juntos todo ese camino y esa tradición que realmente le da esa riqueza bellísima a todo lo que estudiamos. Así que, si les parece, vamos arrancando. Ari, ¿querés compartir vos? ¿Cómo no? Sí, vamos a compartir y vamos a arrancar. Dejamos abierto el chat por si ustedes tienen preguntas y nos pueden hacer preguntas cuando quieran, ¿sí? Bueno, yo no sé si puedo, sí, ampliar. Ahí va. Ahí estamos. ¿Nos quieren confirmar que lo ven correctamente? A ver si tenemos el chat. Ah, tenemos la opción de preguntas. Bien, acá nos están diciendo. Sí, se ve bien. No, parece que falta algo, dicen aquí. Bueno, vamos a esperar un poquito. Ivonne es la única que no nos ve. Estaba, me parece demasiado grande, Ari. No sé si Bueno, está. se puede poner A ahí. ver, a pantalla completa. Ahora lo veo bien, dice Ivonne. Bueno, perfecto. Genial. Vamos entonces. Ahí tienen Vamos ahí. que verlo completo. Sí, sí. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, si les parece, vamos a arrancar con la presentación y como les decíamos, pueden hacernos preguntas cuando quieran o las dejamos para el final, como ustedes prefieren. La idea con esta charla es poder introducirlos en el mundo de la metafísica china, que es un espacio maravilloso
y la excusa del año del dragón va a ser una posibilidad para muchos de empezar a conocer esto. La idea también de la charla en TCM Academy, a la cual agradecemos el espacio, es poder presentarle a muchos terapeutas que quizás nunca han oído de esto una primera aproximación al tema, pero sepan que hay muchísimo, muchísimo para investigar. ¿Vamos, Ari? Sí, sí, vamos, vamos. Y bueno, también para que vean que esto tiene una raíz común y que son cosas que seguramente ya saben como terapeutas y van a ver cómo, cómo está relacionado y cómo tiene una base, eh, partiendo, digamos, de los conceptos chinos más básicos y de esa forma, con ese conocimiento, poder entender un poquito más qué es esto de la metafísica que está implícita también digamos, en la medicina, por supuesto, en la medicina más ancestral. Entonces vamos a ir con esta presentación Xia Chen, que es el dragón de madera, que comienza el próximo domingo. Y lo que les vamos a presentar son estrategias de la metafísica china para, bueno, volar con el dragón de madera. Bien, arrancamos con una frase, como siempre nos gusta arrancar todas las charlas. Entonces, una frase de Luis Sí, la Berra que frase, son sí, sí, perdón. hermosa. No, 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 por favor, las semillas no piden permiso. Sí, Bien, sí. este pianista que justo me apareció en estos días que estábamos preparando este webinar, es un pianista italiano y esta frase me pareció bellísima porque vamos a ver que mucho de lo que tiene que ver con las energías de este año, que tiene que ver con el elemento madera, que ustedes ya lo conocen porque son terapeutas, tiene que ver con esto de cuando las cosas tienen que avanzar, avanzan, ¿sí? No, lo natural encuentra su espacio y avanza con su propia naturalidad, sin avasallar a nadie porque es el espacio que le corresponde. Así que esta frase de ese tema, que aparte es bellísimo, nos va a acompañar durante todo este webinar. Por supuesto, y como corresponde bien a la madera. Bien, seguimos con el temario. Bueno, acá les Ujú. vamos a presentar un poco de lo que vamos a charlar en este webinar, que por supuesto van a ser desde lo más básico, como que es una carta BATS, las bases teóricas, como ya les estuvimos anticipando recién, o como ya estuvimos diciendo, y vamos a ver un poquitito qué representa este dragón con un análisis de lo que es el pilar y cómo se manifiesta, el análisis un poco de esta carta en particular, la del año, y bueno, las 5 estructuras de la carta, 10 arquetipos, que ya vamos a ver que es un tema bastante interesante. Chimen Dunxia, como dijo Marina, que es otra de las disciplinas de la metafísica china que nosotros también utilizamos bastante. Y por último, vamos a ver algunos consejos y algunas, digamos, algunas miradas terapéuticas que vamos a ver que ya en realidad se están manifestando con respecto a este próximo año Dragón de Madera o 2024 y cómo poder determinar, cómo poder detectarlas y cómo poder abordarlas de manera terapéutica. Bien. ¿Vos ¿Querés querés? arrancar vos? Dale, muy Yo, bien. Vamos entonces con qué es la carta Batzel, ¿sí? Esto van a ver que se escribe de esta forma, Basti, pero se suele pronunciar como Batzel, que serían 8 caracteres, que es lo que vamos a ver ahora. Esperen que sin los anteojos no veo nada, así que voy a acompañar. Registra, lo que hace esta carta, que es básicamente es la información que está disponible en el universo al momento en el que se manifiestan las cosas, ¿sí? Entonces decimos que registra la impronta energética con la que llegamos al mundo. Sepan que la carta Batsu se puede hacer para cualquier persona, animal, de hecho se puede hacer para una casa, se puede hacer para un año, se puede hacer para un evento en particular, se puede hacer para un país. Básicamente lo que uno registra es como si fuera una Polaroid en la cual sabemos que esto que estamos midiendo apareció y cómo estaban las energías en ese momento. Por eso es súper útil para evaluar cómo viene ese ser, ese suceso al mundo. Se genera a partir de la fecha y hora de nacimiento
Su nombre se traduce como 8, Ba y Zi, que serían caracteres o ideogramas. Y su desarrollo, digamos, esto es mucho más antiguo, pero la versión que estamos usando hoy en día y la que les vamos a presentar hoy se le atribuye al maestro Su Ziping de la dinastía Song, que hizo una mejora respecto del sistema como se venía usando, ya que le agregó el pilar de la hora, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y hace que la carta sea algo absolutamente personal. ¿Seguimos? Bien, parte de, digamos, de lo que se fundamenta Batse, parte de los conceptos, como les decíamos desde un principio, van a ser el yin y el yang, que seguramente ustedes ya conocen. Van a ser los Wu-Yin, ¿sí? O 5 elementos, 5 fases o 5 movimientos. Eh, Después vamos a tener los Tiangang, que van a ser los troncos celestes, que van a partir de, digamos, de las teorías anteriores, los Di-Zi, que van a ser las ramas terrestres, o como son mayormente conocidas, los animales del horóscopo chino, ¿sí? Los conocemos de manera popular. Y por último vamos a conocer el ciclo sexagenario o Ganzi, que van a ser ciclo también se denomina Shiatsu, que son los 60 pilares, que van a surgir de la combinación de los troncos celestes y las ramas terrestres. Esto es simplemente, les vamos a enumerar cosas de las cuales vamos a entrar un poquito más en detalle ahora en breve. Muy bien, vamos entonces con la teoría que ustedes ya conocen porque son terapeutas. Simplemente la vamos a repasar porque esta grabación, este webinar va a quedar disponible para todo el público. Que también sepan que esto que vemos es información que les sirve para su vida cotidiana, no solo tiene un valor en lo terapéutico, sino que van a ver que todo lo que les vamos a contar, estamos seguros que lo van a ver en el año porque lo venimos verificando hace varios años y es información útil para el día a día, ¿sí? Entonces, la teoría del yin y el yang es una de las teorías básicas de la metafísica y de las técnicas de Oriente, no solo de China, sino de Japón, de Corea, en muchos otros países. Digamos que se basa en la idea de un equilibrio dinámico, es decir, que va a haber dos fuerzas opuestas que deben estar equilibradas entre sí para poder facilitar la vida. Este concepto de equilibrio dinámico nos favorece la idea del cambio, saber que nada es permanente, tal como lo dice el Tao Te Ching, ¿no? Lo único permanente es el cambio y ese cambio nos acerca a la idea de la adaptación. También que todo es relativo, ¿sí? Sabemos que algo es yang respecto a otra cosa que es más yin, nada es ni yin ni yang absoluto, entonces siempre tenemos en cuenta el contexto y esto es muy importante también en Batz porque básicamente lo que hace Batz es contextualizarnos, ¿sí? Darnos una idea de cómo está tanto nosotros como nosotros en el universo respecto de las energías circundantes. Sabemos que el concepto de yin yang es aplicable ad infinitum, ¿sí? Va a estar todo lo que sea tal cosa es más yang, pero depende contra qué, lo podemos volver a analizar, por algo es un concepto universal. Sabemos que es un concepto de interdependencia, en esto sabemos que no puede existir el yang sin el yin, entonces siempre tienen que estar ambos elementos en relación, ¿sí? Y esto también es muy importante porque sabemos que en Occidente eh, está esta cosa, bueno, si algo es blanco no puede ser negro y nosotros tenemos que abrir nuestras cabezas para empezar a comprender de que algo es blanco y también es negro, depende desde dónde lo estemos mirando, ¿no? Así que es importante tener esa relación. Y por último, que es una de las cosas que vamos a ver mucho este año, esta intertransformación, es decir, cuando algo ha culminado su ciclo, se va a transformar en su complementario, por ende hay que estar atentos porque va a cambiar su polaridad. Y esto nos habla de vuelta del cambio y los ciclos. Bien, sí, es algo que vamos a ver bastante durante este año. Específicamente, esta teoría que es súper básica va a estar presente todo el tiempo. Después vamos a tener, bueno, otra de las teorías que les nombrábamos antes, que es la de los Bushin, ¿sí? O teoría de comúnmente llamada cinco elementos. Ya sabemos que
Bu es 5 y Yin son movimientos o fases, no es algo estático también lo que hablábamos, digamos, con el yin y el yang, es una manifestación energética, pero sí se asocia con determinadas imágenes como todo lo chino o elementos. Entonces, sabemos que va a ser una teoría como evolución del yin y el yang, ¿sí? Va a ser como una teoría que complejiza el yin y el yang. Y donde va a aportar matices y complejidad mediante resonancias, ¿sí? Ya vamos a saber que, por ejemplo, hay determinada manifestación energética, como el fuego, que va a tener una energía que asciende, que va a representar al extremo yang. Sabemos que el agua es una energía de descenso que va a representar al extremo yin. ¿Sí? Vamos a tener a la madera y al metal, con energías de expansión y crecimiento y de contracción y descenso opuestas, sí que van a corresponder, digamos, a momentos intermedios, donde en una está creciendo el yang, en otra está creciendo el yin, y siempre la Tierra, si bien lo vamos a representar en este esquema de pentágono, ¿sí? La Tierra en realidad va a ocupar un espacio que también lo vamos a ver en breve ahora con las ramas, más central, ¿sí? Donde va a ser un elemento que equilibra y por donde van a pasar antes de cambiar al otro elemento cada uno, ¿sí? Va a pasar por la Tierra antes de cambiar al próximo, con un esquema diferente, pero bueno, sabemos que estos elementos se interrelacionan. Los patrones de manifestación son mediante ciclos, lo podemos ver sobre todo con las estaciones, ¿sí? Es una de las cosas más sencillas, o en la manifestación del día, ya sabemos que el mediodía es el extremo yang, en la medianoche es el extremo yin. Predecibles, por supuesto, estos ciclos, y son herramientas de adaptación y estrategias internas y externas, ¿sí? Con esto, sabemos que hay algo que corresponde también a la filosofía o la mirada oriental, que tiene que ver con esto de que el cambio es la única constante. A partir de esto, y sobre todo con Batze, podemos saber que ese cambio también tiene un patrón, y el cual podemos empezar a preverlo, ¿sí? Entonces podemos anticiparnos. Esto no solamente desde un punto de vista metafísico, sino también terapéutico. Entonces es importantísimo poder tenerlo en claro. Bien. Bueno, estás muteada. Voy a tener un gesto de cholulaje total, pero nos están escuchando Pedro Busto, que fue alumno y lo quiero saludar. Muchísimas gracias por estar acá. Y también Sonia, que nos está escuchando, que son compañeros nuestros de 100 Muchísimas escuelas y gracias de a los dos. MBI, que agradezco muchísimo que nos estén acompañando, por supuesto a todos los que están formando parte, pero bueno, quería saludar y agradecer que nos están acompañando aquí. Bien, para la gente que no sabe nada, insistimos, esto luego va a quedar abierto a todo público, por ende, a los que recién ven estos links a YouTube, donde tienen unas pequeñas clases que preparamos para que puedan conocer un poquito más estas teorías y entender lo que sigue luego, pero no nos vamos extendiendo para los que ya son terapeutas y conocen las teorías para poder seguir adelante. Así que seguimos adelante. Perfecto. Tiangam, ¿querés que vaya yo? Sí, sí, Bien. vaya. Vamos a seguir avanzando, entonces pasamos de los Wujing, que son las cinco fases, los 5 movimientos o manifestaciones. Vamos a pasar a un concepto que, si bien pertenece a la metafísica china o a Batz, es un concepto que se nombra bastante en, digamos, algunos textos antiguos, donde se tenían en cuenta los patrones del cielo, que son los troncos celestes, ¿sí? Los troncos celestes van a ser las energías del cielo que se van a manifestar en la Tierra, y van a partir desde los Wujing, se van a asociar con los Wujing, mejor dicho, y las dos polaridades de lo que hablamos antes, yin y yang. Entonces, estos Wujing, que eran 5,
se van a dividir cada uno en dos, formando 10 tipos de manifestaciones diferentes. Y en BATS las vamos a identificar con un concepto muy importante que es el del día maestro. Que el día maestro va a corresponder a este tronco celeste en el día del día que nacimos. Y esto es algo fundamental para la carta BATSE porque es digamos, la información a partir de la cual se calcula toda la carta. Entonces, no son datos al azar, sino que para que ustedes puedan entender es algo que se viene dividiendo, que parte de una concepción de información que ya conocemos, ¿sí? Entonces, para repetirlo, los troncos celestes van a corresponder a las Wujin, se van a asociar, por supuesto, y a las dos polaridades. Y vamos a tener, por ejemplo, la madera yin y la madera yang, que van a tener nombres propios. Dentro de la metafísica van a tener nombres propios porque los vamos a asociar con determinadas imágenes. Por ejemplo, en el caso de la madera yang, como es este año, que es Shia, lo vamos a asociar a un árbol, ¿sí? A un árbol que crece. La madera yin, que es Yi, la vamos a asociar a las hierbas, arbustos, a las enredaderas, a las flores. En el caso de, por ejemplo, el fuego yan, que es bin, lo vamos a asociar a la imagen del sol. El fuego yin, que se denomina din, lo vamos a asociar a una vela, a las estrellas, al fuego creado por el hombre, ¿sí? O en algunos clásicos a la luna incluso. También, al tener imágenes características, vamos a poder determinar, valga la redundancia, perdón, características de este tronco celeste, ¿sí? Para poder después, de manera posterior, recurrir al análisis. Eso es como para que lo entiendan de forma absolutamente sencilla. De hecho, en los clásicos, como siempre hablamos con Marina, muchas veces hay simplemente una frase, no hay mucha información. Los libros más modernos van a dar interpretaciones. Y esto es bueno aclarar, que son visiones de cada autor o análisis de cada autor. Bien, acá como les decía, estos troncos celestes van a tener su nombre propio, ¿sí? Que va a ser, bueno, acá tenemos marcado Shia porque es el que corresponde a este año, ¿sí? Al dragón de madera, esa madera va a ser Shia. Y van a tener la lista de todos los troncos celestes, ¿sí? Yi, Bin, Din, no se las voy a leer todas, pero bueno, lo importante de todo esto es que se puedan tener en claro que los vamos a identificar dentro de la metafísica china con un nombre, pero que simplemente es el elemento y una determinada polaridad. También tenemos acá imágenes ilustrativas como para que tengan una idea de cada uno de estos troncos. Sí, digamos que cuando estudiamos, volví un cachito al anterior, Ari. Sí, Cuando estudiamos medicina china, en general se nos enseña o se nos explica esto de los wujing, de las 5 fases o los 5 movimientos, simplemente por el movimiento en el cual se manifiesta la energía. Pero a los fines de la metafísica, que es anterior a la medicina china, había mucho más detalle de cómo se manifestaba esa energía. Entonces, en la medida en que entramos ahora, pues tendríamos que haber entrado antes, es decir, uno tendría que estudiar medicina china estudiando antes metafísica, pero nosotros venimos como al revés. Entonces, esta cosa más desmenuzada de cada elemento, de cada manifestación, de cada representación de estas energías en la naturaleza, nos ayuda a entender aún más la simbología de muchas cosas que vemos luego en medicina china. Entonces, es muy importante que entendamos que la metafísica china no es algo esotérico, raro, que no tenga relación con la terapéutica, sino que es lo que le da origen a lo que luego vemos en restaurar la salud, ¿no? A ver que nos hacían una pregunta recién, Ari. a ver. Lo No, que acá está arriba es no. yin o yang, lo que está arriba es yang.
Ivonne. Las 5 que se ven arriba serían las versiones Yang, las 5 que están abajo serían las versiones Jing. Igual eso, sí, o sea, a los que les interesa, no nos vamos a extender demasiado porque la idea con este webinar es contarles lo específico de este año, pero nos pareció importante que ustedes sepan de dónde sale esta información para que vean lo cerca que están de entender todo esto. Es decir, sabiendo medicina china, tenemos el ABC y lo que estamos ahora simplemente es revisando textos donde ese ABC estaba explicado mucho antes, con lo cual van a ver que saben mucho ya de metafísica china. Ahora sí, si querés, Ari, vamos al que sigue. Bueno, vamos al que sigue. A ver si me deja pasar. Ahora sí. Muy bien. Dice van a ser las ramas terrestres. Yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado troncos celestes, ramas terrestres o Tiangan DC y les habrá parecido una cosa re misteriosa, cosas antiguas que nunca, probablemente nunca nadie les explicó porque realmente nos llevó bastante trabajo ponernos en contacto con todo este conocimiento y ahora ven que son cosas que no están tan lejos, ven que están muy cerca de lo que ya sabemos. Entonces, las ramas terrestres, que en general se las traducen o se las conocen como los animales del horóscopo chino, eso es una forma muy banal, por decirlo, de conocerlas, pero bueno, para que sepan de qué se trata, digamos que son la misma cosa, representan a las energías más fijas y complejas de la Tierra. Esto es importante, los troncos celestes representan la energía que viene del cielo a manifestarse en la Tierra y las ramas terrestres representan la energía que aterriza y que se empieza a hacer, vieron que decíamos, del 1 salen 2, del 2 salen 3, del 3 salen 5, del 5 salen los 10.000 seres. Esto aparece en todos los textos antiguos. Bueno, los 10.000 seres se manifiestan a través de las ramas terrestres, porque hablan de cómo esas energías que empiezan a ser de más puras y celestes a más terrestres, se empiezan a volver más complejas. Entonces, las ramas terrestres van a ser representaciones de lo que ya está manifestado en la Tierra con todas sus interacciones, ¿sí? Entonces, lo que van a mostrar también las ramas es un ciclo de crecimiento y muerte de cada energía. Y cuando hablamos de esto nos referimos justamente al ciclo de la energía de la madera, al ciclo de la energía del metal, al ciclo de la energía del fuego. No están en la misma cantidad todo el año. Ahora que en el hemisferio sur estamos en verano, la energía de fuego está muy arriba y la energía de agua está muy en baja. Entonces, cuando hablamos de fuego y agua, como decíamos hace 2 minutos, hay que ver en qué momento estamos hablando, ¿sí? Entonces, ahora que nosotros tenemos 34 grados, la energía de fuego está a tope y la energía de agua está, bueno, muy bajita. Ese tipo de cosas son para las que sirven las ramas terrestres, saber en qué momento la energía y qué energía está con mayor fuerza o con menor fuerza. Básicamente nos van a dar la idea del paso del tiempo y van a dar estructura a lo que se llama el calendario solar, que es de 24 términos, esa es otra cuestión que no nos vamos a meter acá, pero que nos habla cómo va cambiando el clima en el año, ¿sí? Vamos con la que sigue. Bueno, y acá lo mismo que vimos recién con los troncos, cada cada 3 ramas terrestres van a cubrir una estación climática, ¿sí? Pero en este caso todo el sistema chino está basado en el hemisferio norte, con lo cual, más que hablar de primavera, vamos a hablar de una época de madera, ¿sí? Para que no nos resulte confuso. Pero bueno, en este momento, justamente lo que les decía, para entender el contexto, tenemos que saber que venimos del año 2022, que fue Tigre, ¿sí? Que acá lo tenemos al principio, el 2023, que es el que ya está terminando, porque para los chinos incluye enero del año que sigue, o sea que todavía estamos ahí a unos pasitos de terminar el año del conejo, y estamos por entrar en el año dragón, que ya es el final del ciclo de madera, ¿sí? Luego, el 2025 ya va a empezar el ciclo de fuego. Entonces, el dragón va a representar el último estadio, el último momento de la época de madera. Y acá tienen el resto, cada uno, como decía Ariel, tienen su nombre propio. Sepan que es una cosa muy común confundir. Dragón no es Chen, ¿sí? Chen es el nombre de la rama terrestre y dragón es el nombre que se le da como animalito. Por eso van a ver que no coincide si quieren buscar el carácter.
El carácter representa el nombre de la rama, son nombres propios, ¿sí? Es como si fuera Juan Pablo, María o lo que sea. Pero se los conoce con los nombres de estos animales, que es una forma medio sencilla y popular de difundir el concepto. ¿Seguimos? Si hay Bueno, preguntas de esto, las podemos ir respondiendo, ¿eh? No hay problema. a ver ahí. No, pensé que había preguntas. Bien. Ganze o también Shiatsu, lo que pasa que se puede denominar de las dos formas. No quisimos denominarlo de la otra porque por ahí se puede confundir, porque también es un pilar particular. Va a corresponder a lo que se denomina los 60 pilares. ¿Sí? Como les hablábamos a un principio, en un principio estos 10 troncos celestes se van a combinar con las 12 ramas terrestres y como resultado van a dar 60 variantes. Estas 60 variantes, como hablamos también con los Bujin, van a establecer un ciclo. Entonces, ese ciclo se va a ir repitiendo a medida que una vez que se terminen los 60 pilares, en 60 años vamos a volver a arrancar un ciclo. Este ciclo también va a comenzar cada 60 meses, porque los pilares también se van a aplicar a cada uno de los meses. ¿Sí? Esto, bueno, lo voy a aclarar. Si bien van a ir cambiando, por ejemplo, ahora vamos a arrancar el mes del Tigre de Fuego, ¿sí? En el caso de los meses, cada mes va a corresponder a una rama terrestre, un animal eh, igual cada año. Quiere decir que febrero siempre va a ser el mes del tigre, que marzo va a ser el mes del Conejo. conejo, y así sucesivamente. Lo que va a ir cambiando van a ser los troncos celestes. Esto se da solamente en el caso de los meses y de las horas. Para los días y los años van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, se va a aplicar, que ahora lo vamos a ver en la carta también, y por eso se va a entender, se va a aplicar tanto a los años, a los meses, a los días y a las horas. Y van a ir cambiando y se van a ir repitiendo. Una vez que se terminen los 60 pilares, se va a volver a repetir. Por eso entendemos que si bien hay un cambio continuo, también una previsibilidad, ¿sí? Cada carta entonces va a ser como una foto, ¿sí? En el momento donde se superponen estos cuatro pilares, ¿sí? Año, mes, día y hora. Es como si sacara una foto instantánea, bueno, una foto, en definitiva, de ese instante. Y nos va a dar un patrón energético característico, ¿sí? Que va a tener que ver también con la interrelación de estos pilares, que ya los vamos a ver. Bueno, Marina ahí ya estuvo diciendo si estoy en un momento fuego y tengo agua, bueno, ya sabemos cómo es, o los que, si ustedes ya conocen los ciclos de generación y control de los Bujin, también van a entender que eso mismo se va a aplicar dentro de estos conceptos, ¿sí? Bien, entonces en el caso de este año vamos a tener que justamente el dragón que pertenece a madera, como decía Marina, que es el último mes de la estación de madera, va a tener un tronco celeste de madera también. ¿Sí? Esto también es importante aclarar. Eh, las ramas terrestres tienen una polaridad, ¿sí? Son yin o yang. Entonces, el dragón es una rama yang y siempre va a tener arriba un tronco celeste de yang, ¿sí? Cuando tengamos una rama yin, que por ejemplo fue este año que está terminando, que es el conejo, es una rama yin, va a tener un tronco celeste yin, ¿sí? Y se van a ir intercalando pilares yin con pilares yang, ¿sí? Bien. Ari, ahí nos hacen una pregunta. Sí, Volvamos a cómo no. a la diapo anterior para poder explicar eso porque es muy interesante. Ah, bien. Bien. Ahora. Bien, ustedes van a ver que vamos a tener, en todas aparece un tramo verde que sabemos que va a responder a la madera, un tramo rojo que representa el fuego, un tramo
grisecito o blanco que representa al metal y un tramo azul o negro que representa al agua, ¿sí? Y al final nosotros ponemos en amarillo el nombre de las ramas. ¿Por qué? Porque la tercera rama de cada periodo corresponde a la tierra. Nosotros sabemos dentro de la mirada antigua de los 5 elementos que cada elemento antes de pasar al siguiente tiene que pasar por la tierra. Entonces, la tercera rama de digamos, cada 3 ramas se va a repetir una que representa la tierra. Entonces vamos a tener una tierra en la parte de madera, una tierra que representa al fuego, una tierra de metal y una tierra de agua, ¿sí? Las tierras son ramas complejas, por eso también este es un año complejo. Hay muchas energías mezcladas, porque justamente es el momento en que esa energía, también se conocen como tumbas, justamente porque la energía, cuales sea, en este caso la madera, recoge todo lo expresado, todo lo mostrado, todo lo aprendido durante la madera, lo sepulta en la tierra para emerger como fuego. Entonces, ese paso de cada elemento por la tierra representa cada una de estas ramas. Decime si se entendió la explicación, Silvia. Perfecto. Buenísimo. Igual es mucho más largo, te estoy haciendo Sí, una explicación breve, pero para que se entienda que cada grupo de ramas que representa un periodo energético va a tener siempre una tierra. y es interesante este concepto que responde a, digamos, a una mirada antigua, ¿no? Por eso Bien, también cuando nosotros dentro de medicina china hablamos, hay toda una escuela que habla de la nutrición de la tierra. ¿Por qué es tan importante la tierra dentro de la medicina china? El elemento tierra es absolutamente crucial y equilibrante de todo el sistema. Y acá es donde justamente se ve, porque este paso, siempre nos explican que la tierra es el final de verano. Bueno, eso es para explicar la estrella de los 5 elementos, pero cuando vemos los 5 elementos desde la estructura de la forma de cruz, que es la forma antigua, ahí se entiende que la Tierra es un paso obligado para la intertransformación. Entonces, la Tierra es siempre nutritiva, es siempre receptiva y está siempre enriquecida con lo que recibe de cada estación y con lo que recibe de cada elemento. Por eso son tumbas, exactamente. Muy bien, bueno, se entendió un concepto que es bastante complejo, ¿eh? Me alegro que lo hayan podido recibir y comprender. Seguimos adelante, Ari. vale, por supuesto. Bueno, ya vamos a entrar directamente al dragón. Ya les explicamos todos los conceptos previos como para que puedan tener, o para que lo puedan entender un poquito más. Y ahora sí vamos a empezar con el análisis un poco de lo que va a ser el año de dragón. Que quería aclarar una cosa, Marina, que me parece importante, que es que vamos a tener el próximo domingo 4, va a ser el inicio para nosotros dentro de la metafísica de la astrología china, es el inicio oficial de, digamos, del dragón. Pero también van a ver que hay otro año nuevo chino que se va a festejar mucho más, quizás, que arranca el 10 de febrero, que tiene que ver con el calendario lunar, porque justamente corresponde a la segunda luna nueva después del solsticio, de invierno-verano, depende del hemisferio. Pero bueno, recordemos que los chinos tienen un calendario combinado entre solar y lunar. Metafísicamente, el año del dragón empieza el domingo, ¿sí? Entonces, es para que entiendan por qué van a ver, por qué nosotros decimos el 4 y van a ver que en muchos lados van a poner el 10 como, digamos, como año Como nuevo. fecha. Ujú. Mm. Festejen los dos, ya que están, festejen los dos. Sí, es todos los días, ya que está toda la semana. Claro. Bueno, ¿querés que vayamos explicando una y una? Dale, vamos. Bueno, Bueno, si les... arrancar perdón. acá. Arrancar. Bueno, vamos entonces. Acá está la información que veíamos hace un rato, que decíamos cómo se genera una carta base, cómo se analiza una carta base. Y lo vamos a tener entonces que cada uno de estos pilares que ya estuvimos viendo, que se forman con un tronco celeste y una rama terrestre, van a ir formando 4 pilares. De hecho, ese es otro de las formas en las que se conoce Batz, como 4 pilares del destino. Entonces, estos 4 pilares van a responder al pilar que se forma con el tronco y la rama del año, con el tronco y la rama del mes, con el tronco y la rama del día y con el tronco y la rama de la hora.
Así que ahí ven cómo es realmente muy complejo, es casi un ADN lo que se forma, es muy interesante. Y en este caso, en el caso del año, siempre que analizamos el año, se toma en cuenta el pilar del año. Pero cuando hablamos de una persona, el pilar principal es el que corresponde al día, por eso acá lo tenemos un poquito más destacado, ¿sí? Brevemente, pero muy brevemente, vamos a decir que el pilar del año tiene que ver con la forma en que la persona, el evento, lo que sea que estemos analizando, se relaciona cuando recién lo conocen, ¿sí? En las redes sociales, con las personas con las que tiene poco contacto, ¿sí? Sería como la primera impresión. Por eso para el año, que solo va a durar 365 días, se toma el pilar del año. Y esta es la carta base del año Xia Chen, perdón, del dragón de madera. Por eso el pilar que vamos a analizar es el que corresponde al año. Pero tenemos otros tres pilares de los que obtenemos información para analizar la información que les vamos a dar. Claro, porque se toma el momento de nacimiento exacto del año, dragón. Entonces, de esa forma podemos analizar cómo van a ser las características de ese año. ¿Sí? Que también, como sabemos, no va a Ah, ser igual todo el año. ¿Qué pasó? mira, acá nos hicieron una observación muy buena. En la carta apareció, te quedó acá, pusiste fuego yin, pero es metal yang. Es verdad, sí. Está mal la frase, ¿sí? Es metal yang. A ver. Luego lo vamos a cambiar cuando tengamos el, pero no hay problema. Sería esta Ah, parte, arriba fijen quedó. que, Sí, quedó exacto, mal, quedó mal. tal Sí, cual. sí. Bueno, muy buena la Gracias por la observación, están observación. aprendiendo muy Gracias. rápido. Muy bien, Está bien el nombre del tronco, pero está mal, digamos, la traducción en castellano. exactamente. Esto Después la correspondería a metal yang. Metal Jam, sí, tal cual. Sí. Exacto. Entonces nos va a decir las características del año, ¿no? Como también cuando lo analizamos con respecto a una persona. En el caso del mes, va a corresponder todavía a aspectos externos, o sea, a cómo me relaciono con el mundo, pero un poco más cercano, o va a corresponder a aspectos más cercanos. Por lo general, si es en el caso de personas, se va a asociar con carrera, con estudios, con los padres, o sea, con, digamos, con los vínculos mucho más cercanos, ¿sí? Pero que no es, digamos, la forma en que pienso o lo más interno. Entonces, como decía Marina, los pilares, los dos primeros pilares del mes y del año va a ser cómo me relaciono con el mundo, ¿sí? Desde lo más cercano a lo más superficial. Y ahora te dejo el del día para vos. Bien, el pilar del día entonces nos va a dar la información de cómo la persona se percibe a sí misma, ¿sí? Podríamos decir que es el self, es la forma en que me veo a mí misma y a las personas muy cercanas, que pueden ser hermanos, pueden ser, mi perro se está enganchando con el cable, pueden ser hermanos, pueden ser la pareja, pueden ser amigos muy cercanos, pero son casi personas que yo veo como a mí mismo, ¿sí? Así que esa es la forma en que se percibe y relaciona consigo mismo la persona sobre la cual estamos analizando la carta BAT. Y por último vamos a tener la obra, que como decía Marina, fue una de las, digamos, de lo agregado por Susi Pin, digamos, en su reestructuración de toda esta mirada metafísica y de Batz, va a ser el pilar más interno, ¿sí? Va a tener que ver con mis ideas, o las ideas, los ideales, los pensamientos, proyectos, en el caso, y todo lo que dependa de uno, o digamos, en el caso de esto, las energías del año, que puede ser también hijos, empleados, yo agregaría mascotas también en ese pilar, o todo Sí, sí. lo que dependa de uno, ¿sí? Y de esa forma, como les decíamos, vamos de lo más externo a lo más interno. El pilar de la hora, del día y la hora va a ser ya lo que me pasa, lo que pasa internamente, digamos, que es lo que nos pasa internamente. Quería No sé si, agregar que fíjense sí, que todos los que son terapeutas, fíjense la información que podemos tener. De hecho, bueno, ya con Ariel es como que no atendemos a nadie si no vemos su carta BATS, porque justamente nos va a dar
mucha información de cómo es la persona antes de verla, ¿sí? Entonces, si yo voy a trabajar con una persona que venga con alguna patología, con algo que tengo que equilibrar, yo de esta forma ya puedo ver cómo se relaciona con el aspecto más externo, cómo se relaciona con su familia, cómo se ve a sí mismo, cuáles son sus cualidades específicas, cómo mueve sus elementos, ¿sí? E incluso cómo se mueve hacia los demás, es decir, qué, qué energías moviliza al momento de comunicarse con unos espacios y otros. Y esta información es extremadamente útil para lo terapéutico. Por eso les estamos contando todo esto y nos vamos directamente a los datos para que puedan tener noción de cómo esto que se usaba en la antigüedad, no es que esto es algo loco que lo proponemos nosotros, los médicos antiguos, todos los médicos antiguos y sobre todo los taoístas, trabajaban con metafísica china y con esta información y por eso también lograban los resultados y los tratamientos de los cuales hoy aprendemos. Así que es muy, muy interesante esta información desde lo terapéutico. Bien, incluso hay una rama que trabaja hasta con las horas, días y meses apropiados para trabajar determinadas patologías, de Exacto. acuerdo a las energías. Bien, vamos un poco a algunas características de esta carta, ¿no? Tal cual. Bien, Bueno, vamos a la información que ya empezamos a extraer de esta carta, ¿sí? Acá lo que vamos a poner es que uno de los elementos, yo lo estoy marcando con ¿querés marcar lo que es el día maestro? Que no, este se exacto. ve. El día maestro, sí, el día maestro va a corresponder al tronco celeste del pilar del día, ¿sí? Es decir, el recuadrito que está arriba. Y en este caso, el día maestro de esta carta, que es la del dragón de madera, es Tierra Yang, ¿sí? Que se identifica con una montaña. La forma natural de la Tierra Yang es una montaña. Pero como nació en el mes del tigre, ¿sí? Que es lo que nos marca el mes del tigre representa una época de madera, entonces esa tierra no está fuerte, la fortaleza de la tierra no es tan grande como si hubiera sido, por ejemplo, un Shia que representa al tronco celeste de la madera Yang, ¿no? Entonces, esta tierra va a ser una tierra con una cualidad débil. No quiere decir que, por ejemplo, en el caso de una persona, sea una persona débil de carácter o débil de capacidades, sino que la expresión de su energía que lo identifica no está en su punto máximo, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar como cómo va a interactuar con el resto de las energías, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Seguís vos con el otro? ¿Hacemos uno y Sí, uno? todo, bueno, una característica que tiene esta carta es que todos los pilares son yang, o sea, ya sabemos que lo ideal es buscar un equilibrio, ni extremadamente yang, ni extremadamente yin. Entonces, eso va a tener una intensidad mucho mayor, ¿no? Porque nos falta algo importante, que es justamente lo que nutre, si lo vamos a ver desde la parte terapéutica. Entonces, eso también nos da una información de parte de cómo va a ser la manifestación del año. ¿Sí? Con eso simple, con decir, tengo una carta que tiene todos los pilares yang, ya nos está diciendo de cómo va a ser el movimiento energético del año y qué es lo que nos va a faltar o qué es lo que vamos a tener que trabajar en particular. Sí, también que va a ser una carta muy polar, ¿sí? Ahora Muy lo vamos a polar, ver un tal cual. poquito más en detalle, pero con esto que hablamos de yin y yang, ¿no? Sabiendo que tienen que estar en equilibrio, si todos los pilares son yang, ya nos están hablando que es una carta que va a estar desequilibrada hacia un cierto tipo de manifestación, ¿sí? Luego tenemos una frase que dice, todos los troncos están sembrados. Para eso, Ari, te pido si volvemos a la diapo anterior. ¿Cómo no? Bien, ahí estamos, Bien, ¿está? exacto, sí, si querés señalar vos con tu mouse, porque el mío no se ve, vamos a tener, ven que tenemos tres renglones, el de arriba muestra todos los troncos celestes, el del medio a todas las ramas terrestres, pero abajo hay un renglón más que hay como unos troncos pequeñitos, ¿sí? Esos troncos pequeñitos son las energías que traen adentro cada una de las ramas. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía que las ramas terrestres tienen una energía compleja y matizada propia de la manifestación en la naturaleza? Entonces, estas ramas, entre las cuales
tenemos dos tierras, ¿sí? Tenemos un dragón que representa una tierra yang, pero también tenemos un perro que representa una tierra yang de otoño, que se oponen por otro lado. Entonces, estos troncos que vemos abajo se llaman troncos ocultos y lo que hacen es que nos muestran que los que vemos arriba, cuando están duplicados abajo, implica que esto que vemos superior es real porque está como enraizado. Es como que lo que muestro tiene algo que lo está validando abajo. A veces hay cartas que lo que muestro, lo muestro como si estuviera fingiendo algo porque en realidad no lo tengo. Y hay veces que lo tengo y no lo muestro. Entonces, esta característica de esta carta en particular nos dice que estos cuatro troncos, que uno es el Ken, que es, como les decíamos hace un rato, el de la hora, es el que representa el metal yang, el tronco del día, que es una tierra yang, que representa a la montaña, el fuego yang, que es representado por el sol, y la madera yang, que es representada por un árbol. Todos ellos están validados por estos troncos ocultos, con lo cual van a estar con una manifestación intensa. Seguimos al próximo. Bien, básicamente también para aclarar, esos troncos ocultos tienen que ver, como hablaba Marina, con la Tierra y esta cuestión de guardar la energía, tienen que ver con lo que se llama ciclo del chi. Entonces es como si también le sacara una foto instantánea en ese mes, cómo está el ciclo del chi de los diferentes wuxi, entonces de los diferentes elementos a nivel estacional. Para que se entienda de una forma simple, ¿no? Porque son realmente conceptos complejos. Bastante complejo. Después vamos a... Sí, la Tierra Yang está en todos los troncos ocultos. Bueno, en esto que veíamos recién, acá la Tierra Yang está en todos los troncos ocultos. La vamos a tener en la hora, la vamos a tener en el día, en el mes y en el año, ¿sí? Entonces, esa Tierra está presente en toda la carta. Esto lo destacamos porque no son cosas que se vean en todas las cartas. Y yo sé que para muchos, si no tienen ni idea de lo que estamos hablando, estamos dando unos datos que, bueno, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Estos son datos que nos hace luego interpretar los datos que siguen. Si no lo vamos a extender mucho para que no sea aburrido, pero para que entiendan que la lectura de una carta es algo complejo, pero de donde se obtienen datos muy importantes y muy determinantes a la hora de evaluar lo que tengo adelante, ¿sí? No es aburrido. Ah, bueno, nos alegra entonces. Tenemos dudas, por ahí nos estamos poniendo muy técnicos. Bueno, muchas gracias que les gusta. Bien, seguimos entonces con Gia, que es la madera yang, que es el tronco celeste del año, ¿sí? Tengo mate hasta las 20. Está muy bien, estos son los argentinos que nos siguen. Gia, que va a ser este tronco celeste que corresponde al año, ¿sí? Representa un aspecto combativo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los 10 arquetipos o los 10 dioses. Cada uno de los troncos celestes, que como dijimos antes representan el yin y el yang de cada elemento, van a representar un arquetipo, una forma de manifestarme en diferentes áreas de la vida. Para esta carta en particular, la madera yang va a representar al guerrero. Entonces, este año nos muestra su guerrero, que está anclado encima, que está abajo también, lo cual quiere decir que es real, se presenta como un guerrero. Entonces, sepamos que no va a ser un año simpático, pero sí va a ser un año desafiante. Bien, vamos a tener también que el dragón choca con el perro, ¿sí? Como decía Marina, cada estación tiene su tierra, su último mes de la temporada va a ser representar tierra, el dragón, como decíamos, va a ser la tierra que corresponde a la temporada madera. Le digo el elemento para no confundir con, porque es en hemisferio sur, hemisferio norte, van a ser diferentes estaciones climáticas. Y el perro va a corresponder a la tierra de la temporada metal, o sea que es el elemento opuesto, ¿sí? Entonces hay esto entre el año y el día, que como sabemos y como comentaba recién Marina, corresponde al ser, a lo que uno es y a la esencia, va a haber un choque. Un choque, para que se entienda de una forma sencilla, es cambio, ¿sí? No, dentro de la mirada china
no hay esta conceptualidad de bueno o malo, simplemente es un cambio, depende de distintos aspectos. Entonces, depende de cómo uno lo tome, si lo vamos a ver en la carta personal. Pero bueno, digamos, en la carta del año va a corresponder a cosas que se van a estar moviendo desde lo externo, cosas que pasen en lo externo, que eso lo vamos a ver un poquitito ahora por ahí, pero que pasen en lo externo y que me van a generar cambios a mí o que me van a motivar a moverme y a cambiar digamos, de lo que, de cómo, del concepto, cómo veo las cosas o bueno, todos los aspectos que tengan que ver con mi persona. Bien. Bien. Luego vamos a decir que el tigre choca con el mono. Vamos a contarles algo que por ahí medio que lo pasamos por alto. Cada uno de estos pilares es una combinación, ¿sí? O sea, esto ya lo dijimos, pero digamos que si se lo tenemos que leer en castellano, el año es un dragón de madera, el mes es un tigre de fuego, el día es un perro de tierra y el mes es un mono de metal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el perro choca el perro choca con el dragón, estamos hablando de que el día choca con el año. Pero en este caso también el tigre, que representa a la rama terrestre del mes, choca con el mono, que es la rama terrestre de la hora. Entonces, hay dos choques importantes en esta carta y que serían como contradicciones, ¿sí? Es decir, hay aspectos intercalados y contrarios entre sí, con lo cual habla de una carta que está desbalanceada hacia el yang, que son todos elementos con son bastante rígidos y bastante como tosudos, y al mismo tiempo chocan entre sí. Entonces, esto habla de toda esta situación que vamos a tener durante el año. Ahora cuando empecemos a analizar un poquito más y veamos lo que esperamos para este año, van a entender de dónde sale, ¿sí? Bien, después vamos a tener que se divide fuertemente entre lo externo y lo interno. Esto también tiene que ver con lo que decía Marina. Si entendemos que el mes, como yo les contaba, el mes y el año corresponden a los aspectos más externos y el día y la hora a los más internos, vamos a tener que el dragón y el tigre van a corresponder los dos a la madera, o sea, son dos ramas de madera, y el perro y el mono son dos ramas de metal. Entonces, por un lado, lo más externo va a ser madera, lo más interno va a ser de metal, ¿sí? Entonces, son dos elementos opuestos. Y ahí vamos a tener esta división, ¿sí? Por eso es importante entender, vamos a ver que lo que pasa afuera no va a ser lo mismo que lo que pasa adentro. Bien, ¿seguimos? Sí, acá Evelyn nos cuenta que Ah, según lo que bien. ella aprendió, los choques se dan cuando están uno al lado del otro. Cuando es uno al lado del otro es un choque mucho más intenso, ¿sí? Es decir, es mucho más conflictivo, implica una ruptura más compleja. En este caso son choques que se van a dar porque forman todos parte de la misma carta y que se van a notar más en la medida que vayan pasando los meses. No son choques abruptos ni tremendos, obviamente cuando están uno al lado del otro es peor, pero estos choques también se pueden dar con el año calendario, con el mes, con lo que luego se llaman el axilar o la década, etcétera. Digamos que no es el peor choque que puede ocurrir, pero es un choque igual. Eso depende mucho de cada maestro, Evelyn, no hay problema. No es que te lo hayan enseñado mal. No, está bien, pero como decías vos, siempre cuando están pegados es mucho más intenso ese choque o se establece, es mucho más notoria la conflictividad. Por eso les marcábamos recién que hay una división significativa entre madera y metal. Entonces, ahí también se va a notar, ¿sí? Porque están muy dentro de esta polarización, también hay una división importante, ¿sí? Entonces, y dentro de los choques, de los elementos, cuando chocan, digamos, el choque más fuerte es entre justamente el metal y la madera. Exacto, porque aparte es una carta donde el elemento que tiene más fortaleza es la madera. Entonces es como si tuviéramos un árbol enorme y una hacha chiquita. Vamos a estar un poquito en problema.
Vamos por último con la secuencia de generación entre los troncos celestes. Si los vamos viendo, vamos a ver que el año es madera, el mes es fuego, el día es tierra y la hora va a ser metal. Es decir, que hay un ciclo de generación que se está respetando y que nos indica que a medida que avance la carta, a medida que se hace más profunda, se va evolucionando, con lo cual dentro de los aspectos no tan felices por ahí de esta carta, ese nos pareció que era uno interesante porque habla de una evolución y de una conexión entre lo de afuera que va evolucionando hacia adentro. Bien, y vamos a tener por último, ¿sí? Que los pilares externos son más, tienen más fortaleza estacional que los internos. Esto, como le dijimos antes, la carta va a corresponder o van a nacer en el periodo madera, entonces el metal va a ser más débil, por ende los dos pilares que corresponden a lo más externo van a ser más fuertes que los pilares que corresponden a lo interno, ¿sí? Es simplemente eso, es una forma más de análisis dentro de las muchísimas más que se pueden Sí, que hacer. hay Les un montón. queremos dejar los puntos como más importantes para que ustedes los puedan entender, aunque sea de forma básica. ¿Seguimos? Sí, sí. Bien, acá vamos a tener un poco la representación del pilar. Como ya sabemos, dentro de la mirada china y de la metafísica se utiliza, bueno, la metafísica de la medicina china también, por supuesto, se utilizan mucho las imágenes pictóricas de la naturaleza para poder graficar determinados conceptos. Y los pilares en general y las ramas y los troncos se asocian a este tipo de imágenes. Entonces vamos a tener que el dragón de madera va a ser un gran árbol en la cima de una colina, en algunos lugares lo van a encontrar que también puede ser un paisaje con montañas, con agua, con hierbas, pero bueno, básicamente para que puedan entender, porque uno cuando ve estas imágenes, también puede empezar a entender conceptos o representaciones de ese pilar, ¿no? Porque no es lo mismo estar en un lugar como este que estar por ahí en un desierto o que estar en un lugar con nieve, frío. Entonces eso nos ayuda muchísimo a comprender las características o la manifestación energética del pilar. Sí, imagínense estar en un espacio como esta, de esta imagen que buscamos, ¿no? La presencia de ese árbol es tan grande y tan importante que uno no la puede ignorar, ¿no? No es lo mismo que esté ese árbol y que no esté. Entonces, ese tipo de energía, ese tipo de presencia es la que va a tener este dragón de madera. ¿Seguimos? Ahí va. Bien, vamos a tener algunas características propias del pilar, ¿sí? Esto, como les decía, también tiene que ver con interpretaciones, en particular de diferentes autores. Y vamos a tener una de las características va a ser que es de gran orgullo y confianza, tienen gran orgullo y confianza en sí mismos. Estamos hablando como si fueran una persona los pilares, ¿no? En este caso por su alta capacidad y perseverancia y efectividad. Bueno, viendo también con ese árbol y esa madera, viendo la madera yang como un árbol y como esa determinación y como esa, como decíamos al principio, las semillas no piden permiso, creo que ahí ya y digamos, con esta primera característica lo podemos comprender bastante bien que un árbol en su semilla ya, en la semilla del árbol ya sabe lo que va a hacer y va a tratar de hacer todo lo posible por ser. Por seguir, claro. Eh, y lo que tiene la madera, como ya sabemos, es cuando se plantea un objetivo, es lograrlo a toda costa. Así que bueno, eso dentro de esto es una de las características que tiene el pilar. ¿Quieres seguir con la próxima? Vemos, sí, sí, vamos con una y una. Vamos a Dale. ver también que, de vuelta, ¿no? Si interpretamos este año como si fuera una persona, supongamos que este fuera el pilar que lo define, que por eso en el caso del año vamos a tomar el del año, porque tenemos solo un año para conocerlo, vamos a decir que va a ser un año y una personalidad con gran imaginación, mucha intuición y mente abierta y con una sed de libertad, ¿sí? Recordemos que la madera como elemento es
hacia arriba y hacia afuera, es expansivo, ¿sí? Hacia la diversidad, hacia la multiplicidad, y eso lo vamos a notar con mucha presencia. Sí, sobre todo, como ya decíamos, donde la madera va a ser algo muy fuerte y donde va a haber mucho yang, entonces se va a notar todavía más. Bueno, también vamos a ver que son nobles idealistas, en esto que también hablábamos recién, y esperan del mundo lo que ellos dan, ¿no? O sea, entrego, pero también espero una retribución. Por eso es un aspecto a tener bastante en cuenta, porque lo vamos a observar teniendo en cuenta que la madera, como les decíamos, va a corresponder a los aspectos externos, entonces lo vamos a ver bastante. Sí, digamos también que las personas que tengan este pilar o donde sea que tengan este pilar van a detestar las rutinas, ¿sí? Son visionarios, automotivados y persuasivos. En general las personas que tienen troncos de madera yang son esas personas que van, no hace falta ni que les digan lo que que tienen que hacer, ya saben lo que tienen que hacer, saben cómo lo tienen que hacer y la mejor forma es dejarlos trabajar, darles lo que uno necesita y van a buscarlo. Ustedes dirán, ¿cómo me influye esto a mí? Eso va a ser lo que reine este año, esa va a ser la energía reinante del año, va a ser eso, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con que las cosas se generan, de hecho lo veníamos hablando hoy con Ari a la mañana, el año empezó antes que nosotros aún sabiendo todo esto y preparándonos, los hechos y los requerimientos nos superaron lo que nosotros podemos dar, entonces sepan que nos vamos a encontrar con energías muy resolutivas, muy que se mueven solas y hay que seguirlas para donde disparen, ¿no? Sí, sobre todo con la madera es esta cosa de, bueno, yo sé a dónde tengo que ir, vos seguime si Tal cual, podés, por tal supuesto. cual. Entonces uno va atrás tratando de seguir el ritmo. Eh, bien, trabajan duro, esa la leíste vos recién, No, no. no, no, dale. Bien, trabajan duro para demostrar el valor de sus ideas, no procrastinan, ¿sí? Obviamente, como hablábamos recién, es lograr el objetivo a toda costa y a todo lo que cueste. En general, la madera, como ya sabemos, y obviamente que este pilar no es la excepción, no va a dejar de hacer todo lo que sea necesario y no va a dejar de hacer cosas. Y si es algo, a pesar de tener esa tierra, pero la tierra también es bastante de determinación, que va a lograr lo que quiere, ¿no? Y va a trabajar mucho y se va a mover mucho, ¿sí? No se va a quedar. Sí, esto es muy importante empezar a entender cómo estas cosas pueden bajar a lo cotidiano, ¿no? Si tenemos en cuenta que es un año donde las energías van a ir rápido y determinadas hacia un lado y yo soy, ay, bueno, pero ahora no, ay, no, lo dejo para la semana que viene, ay, voy a ver cómo, no, el año me va a pasar por arriba, entonces es momento de seguir esas energías, de tener claros los objetivos y como siempre digo, si sabemos que va a haber viento, saquemos a remontar barriletes, ¿sí? No tendamos la ropa porque la va a llevar el viento, entonces de entender este movimiento energético ayuda a que sepan cómo aprovecharlo, ¿sí? También es bueno saber que los dragones de madera aprenderán de sus errores, pero no aceptan críticas, sepan que es como que yo me leo, me interpreto, me corrijo, pero no le gusta que nadie venga a decirle lo que tienen que hacer. Y también son reacios a pedir ayuda. Así que es como que todos los que somos así ayudadores natos, a veces nos vamos a encontrar medio rechazados, pero también es un momento de llevar esto para adentro y decir, bueno, aprendo de mis propios errores, aprendo a aceptar, digamos, aunque no acepte críticas, trato de mejorarme para poder dar una mejor versión, ¿sí? Pero sepamos que va a estar difícil el tema de la interacción cuando la gente se equivoque. Sobre todo sabiendo que la madera va a ser uno de los elementos más combativos dentro de la carta, entonces Tal ya cual. tenemos que atendernos a eso. Por último, vamos a entender que los que tengan este pilar, como va a ser el pilar del año, les van a traer personas dinámicas y carismáticas como ellos y van a tener sed de conocimiento, ¿no? También ahí tienen un elemento dentro del pilar que tiene que ver con lo que con lo que los nutre, que es el agua. Y entonces van a buscar esto, ¿no? Bueno, como decía Marina recién, si me dejo estar, bueno, voy a quedar como helado. El año va a traer a todo lo que se suba a esa vorágine del año.
Sí, esto Perfecto. atendiendo, como decíamos en un principio, que también tiene un costo, por supuesto, porque no puedo estar en la polaridad yang todo el tiempo. Y esto por eso también es información para cuando aparezcan los pacientes con determinadas patologías que después vamos a ver. A detallar. Pero bueno, esto va a generar como una asociación de determinado tipo de personas entre sí antes que otras, por ahí. Te dejo leer lo último, Ari, y me voy a buscar un vasito de agua. Bueno, por último vamos a tener en realidad son como consejos para poder sobrellevar o para relacionarse con este pilar que va a ser, se necesita gran coraje y perseverancia para lidiar con el raro temperamento de Xia Chen. Esto es parte de lo que les decíamos recién justamente, que no va a ser fácil, no solamente porque es un pilar totalmente digamos, determinado, sino que también es un pilar yang como toda la carta. Entonces, evidentemente que voy a tener que tener un temperamento en particular para poder, no solamente el de Xia Chen, sino para poder sobrellevar este año. Eh, y sobre todo esto de la perseverancia, el coraje me parece que son unas claves importantes. Y cuando Xia Chen se encuentra, ¿sí? Como veíamos los elementos, tanto en los troncos celestes como por ahí los elementos de las ramas, con Ken, que es el metal yang, que está en la carta, y Bing, que es el fuego yang, que también está en la carta, puede ser indicación que el individuo encontrará fama y fortuna. En el caso de la carta, bueno, si bien están esos dos elementos, no va a ser tan así, pero bueno, estas son características que se dan en algunos libros, en algunos libros clásicos de combinaciones que son favorables. Entonces, hay elementos que son más favorables que otros, pero bueno, todo va a depender siempre de cada carta y de cada persona, en el caso de que sea para una persona, por supuesto. Bien, ¿querés que sigamos? Estás muteada. Sí, perdón, estaba mirando la hora que ya son las 6:10, así que vamos a tener que acelerar un poquito. Bueno, Bien, vamos a ir vamos entonces. Sí, te lo dejo a vos, sí, te lo dejo a vos, el dale, hexagrama. vamos con el hexagrama. Entonces, sepan que cada pilar, cada combinación de tronco y rama tiene un hexagrama de I Ching o I Ching que va a identificar justamente a cómo se manifiestan esas energías, ¿sí? En el caso del hexagrama que corresponde a Jia Chen, va a ser Kuei, que es el número 38, y se conoce como la oposición, ¿sí? Esto que veníamos también desde el principio hablando del yin y el yang, y las cosas que empiezan a separarse, ¿sí? Vamos a ver que no hay una unanimidad de criterios. Esto, fíjense cómo lo que les veníamos contando de esta carta y cómo se presentaba se va entendiendo con cada una de estas lecturas, ¿sí? Se nos pide respetar la singularidad de las cosas y su diversidad. La clave es buscar la armonía, es decir, entendiendo que va a haber elementos opuestos e incluso por eso hablábamos de los choques, por eso hablábamos de las cosas polares, de estas cosas que se encuentran y que son distintas, tenemos que buscar la cosa en común para entender que todos estamos en un mismo espacio, ¿sí? Concentrarse en las pequeñas obras que nos favorecen, generando la base para grandes cosas por delante. Esto es típico de este tipo de mensajes que decimos, bueno, ¿de qué nos está hablando? Básicamente, no enroscarnos con los choques pequeños, con las diferencias, sino buscar las cosas en común para avanzar hacia cosas más importantes. Frente a las diferencias, nutrirse del aporte que brinda la contraparte, de vuelta el yin y el yang, ¿no? Entender que para que yo sea yin, el otro tiene que ser yang. Entonces, la diferencia no es algo que nos enfrenta mal, sino que nos opone para ver ambos lados de las cosas. Y por último, el mensaje es, la persona sabia busca puntos en común reservando las diferencias. Esto es un mensaje que creo que lo tenemos que tener muy presente todo el año porque constantemente nos vamos a encontrar con la oposición, con lo que es distinto a nosotros y ver cómo lo vamos a resolver va a indicar mucho cómo vamos a usar nuestras energías.
Bien, acá un poco les quisimos mostrar cómo con los colores, cómo son las energías, cómo son los elementos, para que tengan una idea. A pesar de que, como decíamos en un principio, el elemento tierra no tiene una manifestación fuerte, hay mucha tierra, ¿sí? Entonces, bueno, este es un rasgo importante y como decía, ¿por qué la madera también es, digamos, el elemento combativo? Se los contamos así de manera sencilla, igual ahora en el siguiente cuadro se va a entender mucho mejor. Dentro del ciclo de control de los Bujin, vamos a tener justamente que la madera controla la tierra. Entonces, como la madera va a ser muy fuerte y es un elemento bastante abundante en la carta, vamos a ver que justamente va a estar como, digamos, como esa energía de control todo el tiempo, que dentro de la metafísica china tiene una característica y una manifestación, un tipo de arquetipo que también lo vamos a ver a continuación. ¿Seguimos? Vale. Bueno, lo que vamos a ver acá en este pentágono, que ustedes ya lo reconocerán porque tiene que ver con los Wujing, vemos un poquito cómo se distribuyen las energías, ¿sí? Porque esto hay que tenerlo súper claro. Cuando nosotros vemos la carta base, vamos a ver que siempre hay algo de cada elemento, pero no todos están en la misma potencia, por decirlo así, no todos están con la misma fortaleza. Entonces, vamos a ver cómo acá, yo ahí les puse círculos de distinto tamaño, que igual después lo vamos a analizar desde lo terapéutico, pero los círculos indican un poco la fortaleza que van a tener. Vamos a ver, por ejemplo, que la madera y el fuego están muy fuertes, podremos decir que están en exceso. Vamos a tener una tierra que va a tratar de acomodar todo y vamos a tener un metal y aún más un agua en deficiencia, es decir, que van a estar compensando muy poquito. Entonces, para esta carta en particular y para cómo se manifiestan de esta forma las energías, decimos que hay un elemento favorable, es decir, que cuando aparezcan días, meses de metal, esta carta y este año se va a equilibrar un poquito, ¿sí? Esto es un poco largo de explicarlo ahora, pero sepan que cuando uno analiza la carta de un paciente, puede ver cuál es el elemento que lo favorece. No es lo mismo que el paciente sea tierra y tenga mucho de su tierra o tenga poco de su tierra, que tenga mucho metal o poco metal. Entonces, según la combinación como lo tenga, se sabe que hay un elemento que lo favorece. Entonces, sabemos que ese paciente va a estar mejor en otoño, va a estar mejor en los troncos celestes de metal, va a haber ciertos órganos y ciertos meridianos que lo van a favorecer más que otros. Esta información es muy, muy útil al momento de hacer un diagnóstico y al momento de orientar el tratamiento. El elemento que vamos a tener como desfavorable va a ser la madera, justamente porque ya está naturalmente en exceso en esta carta, por ende, cuando se sume madera por la hora, por el día, por el mes, va a ser como que se va a intensificar ese desbalance, ¿sí? Te dejo Ari el resto. Bueno, sí, dale. Vamos a tener meses, o sea, como les decíamos, los meses van a corresponder a las estaciones. Entonces vamos a tener, por ejemplo, los meses favorables, donde las energías van a tender a estar mucho más equilibradas, porque si bien este gráfico es anual, no es la energía igual, no se manifiesta igual en todo el año, porque los meses y las estaciones van a ir variando. Los más favorables van a ser de agosto a enero, donde vamos a tener los meses que corresponden al metal y el agua, y donde va a poder equilibrar un poco ese exceso de madera y de fuego. Y los más desfavorables va a ser la primera parte del año, que van a ser de febrero a julio. Esto nos va a servir justamente, a ver, más desfavorables respecto del año, ¿sí? Porque si tenemos un paciente que necesita del equilibrio de los elementos madera y fuego la primera parte del año, o si tiene una carta donde necesita madera y fuego, la primera parte del año para esa persona va a ser más favorable. Estamos hablando con respecto al año, ¿sí? Y entonces los más desfavorables van a ser la primera parte del año, donde van a estar los meses de madera y de fuego que ya, digamos, hay bastante en exceso. Sí, ahí nos pregunta Silvia, creo que es, ya te digo, Silvia nos pregunta, ¿esto es para ambos hemisferios? Sí, Silvia, porque estamos hablando de energías celestes
y no energías climáticas, ¿sí? Así que las energías climáticas obviamente las tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar con los pacientes, pero toda esta información que estamos dando es troncos y ramas a nivel de energía disponible para toda la Tierra, ¿sí? No solo para hemisferio sur o norte. Lo explico Eh, rápido para que se entienda. En general lo climático tiene que ver con la inclinación del eje de la Tierra, ¿sí? Que va a estar inclinado en un sentido o en el otro. Y, digamos, lo astrológico tiene que ver con la eclíptica, con la órbita de la Tierra alrededor del Sol, donde hay un momento donde está más cerca y un momento que está más alejado. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es un año astrológico, que no tiene que ver con lo climático. Simplemente es bien. eso, por eso va a ser igual para los dos hemisferios. Y lo otro que quería aclarar, porque por ahí suena raro esto de agosto a enero. Recuerden que para los chinos enero forma parte del año en curso, es decir, que hasta enero de 2025 sigue siendo dragón de madera. A partir de febrero va a cambiar al año siguiente. Vamos a otro concepto muy importante que es el ciclo del chi. Esto es algo que no deja de asombrarme en la medida en que vamos aprendiendo más cosas, como en general no enseñan esto cuando enseñan medicina china. El chi tiene 12 etapas de crecimiento crecimiento y decrecimiento, ¿sí? En 12 etapas. Entonces, este comienzo, un pico al que llega hasta la prosperidad y luego un descenso que tiene que ver, como ya sabemos, con el yin y el yang, la energía del año, si lo vamos a leer como energía pura del año, va a estar más próspero hacia el mes de junio, es decir, que esta energía, el mes, digamos, el año se va a poner más intenso hacia junio y se va a poner un poquito más tranqui hacia diciembre, ¿sí? Es decir, que los que vean que el año se va poniendo difícil a medida que avanza, sepan que el pico va a ser en junio y que luego se va a empezar a tranquilizar un poquito. Digamos que este dragón se va a poner así como, como más pesado hacia junio y luego se va a tranquilizar un poco. Vamos a qué significa la estructura para el año. Bueno, sí, claro. Bueno, como les decíamos, esta estructura corresponde a el año, como vemos también, y como les decía recién, vamos a tener un exceso de madera, ¿sí? Controlando a la tierra que tiene una manifestación, si bien hay, porque si vemos, digamos, en los porcentajes, no es que no hay tierra, pero la manifestación no, digamos, no tiene la fortaleza que debería, va a haber un exceso de control, ¿sí? Sobre, digamos, sobre esta tierra. Y si bien hay un elemento que nutre, que es el fuego, es el nutre, como ya sabemos, en el ciclo de generación, el fuego va a nutrir la madera, no llega a Va a nutrir a la fortalecer tierra. a la tierra, perdón, no va a ser lo suficiente, o sea, como no va a ser el pasaje suficiente como para que esa tierra esté un poco más fuerte. Si bien está apoyada un poco por esta, digamos, por este elemento de recursos tiene el nombre acá, eh, ¿qué nos va a decir? Que esta madera que controla la tierra van a ser desafíos. Desafíos en oposición a, digamos, a la compañía, a lo que tenga que ver con lo que nos da seguridad, con lo que nos da confianza. Y vamos a ver, como ya decíamos, si lo vemos con respecto a la carta, que esta madera va a estar en la parte más externa. Entonces se van a encontrar muchos desafíos en lo exterior y no tantos elementos que correspondan justamente a lo que corresponde a la confianza, al apoyo, a lo que significa la fortaleza individual. ¿Sí? Agrega todo lo que quieras. Sí, básicamente lo que tenemos que ver es que esta estructura, donde los elementos se ubican de esta forma, depende de cada carta, es decir, como en esta carta en particular, lo que se llama el día maestro, que es el que define el eje de la carta, es tierra, si lo querés marcar ahí con tu mouse porque el mío no se Sí, ve, por favor. en este caso, en esta carta en particular, el eje de la carta es la tierra, que corresponde al día maestro. Entonces, la tierra genera metal. Entonces, el metal en esta carta es lo que la persona, en este caso el año, produce.
como esta carta tiene un poco de tierra, pero produce poco metal. Entonces, vamos a decir que va a haber poca producción, va a haber poca cosa que se muestre, va a haber poca cosa que salga de lo que yo soy, ¿sí? Es decir, va a haber poca comunicación, va a costar mucho obtener esa comunicación y va a ser probablemente lo justo. Lo más complicado, quizás de toda la carta, es el elemento de riqueza. La riqueza, ¿qué es? Lo que la tierra controla. Cuando un elemento controla a otro, se dice que eso es la riqueza. Entonces, va a haber poca riqueza y poca producción, que es contrario a lo que vivimos en el año del conejo de agua. Entonces, todo lo que producimos hasta ahora, digamos que va a encontrar un espacio de desafío y de recursos, pero este año no va a ser un año de tanta producción y de tanta ganancia, por ende, sepan cuidar sus recursos, sepan cuidar su riqueza, no despilfarren porque no va a haber esta manifestación de las cosas que el año puede controlar, ¿sí? Por otro lado, como decíamos, los desafíos, que es lo que controla a la Tierra, ¿sí? El elemento que controla al día maestro, van a ser excesivos respecto a lo que es el día maestro, por ende vamos a tener un año que va a estar continuamente peleando, ¿sí? Por último, la estructura de fuego, que es la que nutre a este día maestro, hay suficiente fuego, pero como esta tierra ya es una tierra que está seca de por sí, porque tiene muy poca agua, este fuego lo que hace es calentar y volver a esa tierra más seca todavía. Por ende, tengo que cuidar mucho el metal y mucho el agua porque va a haber muy poquito y va a ser muy necesario. Tal cual, va a haber mucha demanda justamente por esto, mucha lucha, mucha pelea. eh, por eso lo veíamos justamente con respecto a la parte externa y como si ustedes recuerdan la carta que teníamos la tierra y el metal en lo interno, es como esa sensación de protección, ¿no? De estos elementos. Bien, ¿No? seguimos con lo que les Bien, contábamos antes, que son los arquetipos para sí, Xia Chen. sí, los arquetipos van a ser representados, lo contamos rápidamente porque se nos hizo un poco largo. Los arquetipos van a indicar cómo cada uno de los 10 troncos celestes, porque aunque haya poquito o mucho, los 10 troncos celestes están, cuánto tengo de cada uno y qué representan en mi carta. Sepan que no siempre los arquetipos son del mismo elemento que estamos viendo acá, ¿sí? En este caso, porque el día maestro es tierra, decimos que el elemento de amigo que representa la tierra está en el 100%. Ustedes dirán, pero no dijeron que era débil, sí, está al 100%, pero es débil. Fíjense, es como si yo tuviera un montón de agua, pero no mojara. ¿Se entiende? O tuviera un montón de comida, pero no la puedo comer. Supongamos que tuviera un montón de pan, pero soy celíaco. Es decir, indica que hay mucho de algo que realmente no lo puedo usar. Y lo que va a mostrarme es una persona que su cualidad de amistad no va a estar manejada en términos demasiado amables. En esto vale aclarar que para los chinos el 100% de algo nunca es algo bueno. Ellos prefieren que las cosas estén entre un 20 y un 80. Entonces, cuando tengo menos de 20, estoy como en deficiencia. Y cuando tengo más de 80, estoy en exceso. Entonces, este Xia Chen, este dragón que tiene su día maestro como en una tierra yang, va a ser como demasiado amistoso. ¿Se entiende? Va a considerarnos a nosotros como parte del mismo, incluso aunque nosotros por ahí no querramos. Entonces, por eso buscamos esta imagen, que no sé si alguno habrá visto la película que se llama The Cable Guy, que la hace Jim Carrey, que él es un personaje, no voy a spoilear demasiado, la película es fantástica, es una persona que viene a conectarle el cable a este otro muchacho y le empieza a hacer favores, empieza a decir, deja, yo te hago, pero después a partir de esos favores empieza a reclamar. ¿Se acuerdan que decíamos hace un rato que da mucho, pero también lo pide? Entonces, esto de que nos considere amigos va a indicar que nosotros vamos a tener que responder con nuestra amistad brindada por propio gusto o a veces forzada. Entonces sepamos que a veces nos van a considerar más amigos de lo que nos gustaría. Por otro lado, y en la misma cantidad, tiene guerrero, y esto es lo que hace que ese amigo sea medio raro. ¿Somos amigos o somos enemigos? No va a quedar demasiado claro. Entonces va a ser un elemento que todo el tiempo esté así como que no sepamos muy bien cómo leer a este dragón, por lo cual agarrémoslo con pinzas cuando venga simpático porque quizás nos va a salir el tiro por la culata.
Luego tenemos otras dos personalidades que son el filósofo y el diplomático, que son las que siguen y ya sí están en unos porcentajes un poquito más amables, con lo cual decimos que va a ser una personalidad que tiene, que le gusta el conocimiento, que le gusta el aprendizaje, que tiene muchos recursos y cuando tiene ganas y voluntad usa eso también para resolver conflictos de modo un poco más amable y no guerrero, pero hay que agarrarlo con un buen día, ¿no? Las imágenes que buscamos como para que pues, puedan identificar un poquito son MacGyver, ¿sí? Una persona que tiene, siempre tiene recursos, siempre tiene la forma de resolver de un modo óptimo. Y luego también Indiana Jones, que es un divino, que tiene mucho de filósofo, pero también de guerrero, pero que es un amigo relativo, ¿no? Porque los que les guste las películas de Indiana Jones saben que sus amigos más bien le rajan un poquito, como que no, es medio difícil ser amigo de Indiana Jones, así que todas estas personalidades son bastante fuertes, tienen un carácter bastante especial y sepamos que eso es lo que vamos a tener del año también. Bien, seguimos. Bueno, otra de las, digamos, disciplinas de la metafísica china, entonces lo contamos rápido para ir directamente a la parte terapéutica, es Chimen Nuya, que, digamos, se utilizaba en un principio para digamos, como estrategias de guerra, pero bueno, nos va a dar determinadas deidades o, digamos, lo que se trata de buscar es formas de manifestación, ¿no? Y leer, tratar de leer las energías de otra manera. Simplemente es otra disciplina diferente. Entonces vamos a tener deidades, para ponerle un nombre, Shen, dioses, energías subconscientes, donde van a estar habilitadas en determinados palacios que van a corresponder a este esquema que también se relaciona, por ejemplo, con el Feng Shui, que tiene la misma estructura, con orientaciones cardinales, ¿no? Y de acuerdo a cada nacimiento va a haber un palacio que va a corresponder al destino o el momento justamente de nacimiento. Entonces acá simplemente, bueno, les marcamos que hay dos posiciones que son, digamos, muy óptimas, que corresponden al sureste, ¿sí? Donde se va a ubicar una deidad que se llama Tierra, donde va a tener que ver con la salud, con los ingresos, con el sustento y la familia, donde va a tener una buena configuración durante todo el año, ¿sí? Y vamos a tener también otra deidad que va a estar en el noroeste, justamente los dos opuestos que hablamos también, que corresponden también con la carta Batse del metal y de la madera, ¿sí? Y que va a tener que ver con Luna, que tiene que ver con el aprendizaje, con el conocimiento, con poder, con el conocimiento para resolver conflictos, para poder llevar adelante problemas, no solamente con el conocimiento de forma académica, ¿no? También está, por supuesto, que está incluido. Esto generalmente se hace comandando de espaldas a esta dirección, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tienen las indicaciones de cómo comandará la deidad Chimen en cada carta natal. También una deidad, como les decía, del destino, donde esa ya la llevamos implícita todo el tiempo. Pero después, de acuerdo a cada año, como todo en la metafísica, año, mes, día y hora, vamos a encontrar distintas cartas. Y en el caso de la del año, lo que vamos a hacer es ubicarnos de espaldas, de acuerdo a lo que queramos trabajar y lo que veamos acá que nos sirva, de espaldas a esta dirección cardinal. Vamos a tratar de aquietar la mente con respiraciones profundas, meditando 5 minutos con el tema, con lo que queremos trabajar y vamos a tratar de comandar con claridad, ¿no? Con claridad y con certeza, no como un deseo, sino como un decreto. Y por supuesto, como siempre, agradecer. Esto simplemente es como para comentarlo, sí, decí, Marina, lo que quieras. Sí, 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 les iba a decir que son cosas complejas, que llevan Sí, su súper. tiempo por ahí de entender. Acá se los estamos dando porque sabemos que es algo que tiene una validez anual este webinar, así que en la medida en que vayan investigando, que nos sigan en las redes, saben que esto lo vamos explicando. También obviamente lo pueden investigar por su cuenta, pero
el recurso de Chimendunjia es muy, muy interesante para el trabajo espiritual. Este es un año donde vamos a requerir mucho eje, mucho centro en uno mismo y es un muy buen recurso para los pacientes indicarle que hagan meditaciones de espaldas a tal o cual orientación para conectar con estas fuerzas de la naturaleza, con esta disposición de energías que los favorezcan para encontrar su eje en un año que va a estar un poco movido, ¿sí? Claro, sobre todo nutrir toda esta parte y poder desarrollar la espiritualidad es algo fundamental cuando, bueno, tenemos un año que va a ser tan intenso. Sí, intenso. Bien, y vamos a ir entonces con los consejos terapéuticos, ¿no? Cómo llevar todos estos conceptos de metafísica hacia la parte terapéutica. Igual ya con estas, digamos, aspectos que estuvimos viendo, ya entendemos que podemos sacar un montón de conceptos para poder desarrollar digamos, en el ámbito terapéutico. Tal cual. Bien, Aprovecho a preguntar si vamos bien, se entendió, más o menos nos siguieron, no pretendemos que entiendan todo lo que es BASI, es pero un mucho. si se entendió, digamos, nuestra idea era que comprendan de dónde sale la información y cómo se va leyendo luego y por qué decimos que el año va a ser como va a ser, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o nos quieren decir, se entiende. Muchas gracias, Adriana. Perfecto, ¿se entiende? Si alguno tiene, Sí, Silvia, muchas gracias, muy muy claro, claro. gracias Leslie, muchas gracias Perfecto. Rosaura. Muy bien, aclaramos entonces que la información brindada en este webinar y sobre todo ahora que empezamos con la parte bien orientada de los terapeutas, son consejos y enfoques terapéuticos que se comparten con fines académicos. No se tratan de una indicación médica ni reemplazan el tratamiento o guía profesional. Vamos a estar compartiendo esta información porque buscamos trabajar sobre la prevención. La idea principal de lo que estamos viendo hoy es que ustedes tengan presente todo esto al momento de trabajar con sus pacientes y lo puedan ver con anticipación y requiere un seguimiento adecuado para su contexto individual. Si esto no es para todos igual, pero sí es algo que vamos a ver eh, que, que va a estar en forma seguida en el año. Bien. Hola. Hola. Ahí Sí, sí, sí. ahí estamos. Sí, Ahora sí, sí, ahí estamos. va. Bueno, vamos una y una, ¿querés? Dale, buenísimo. Buenísimo. Bueno, Arráncate. vamos entonces a enfocarnos. Como decía Marina, son cosas que en realidad van a depender de cada paciente, pero probablemente lo veamos bastante, sobre todo en la primera parte del año. Con pacientes con exceso de madera y fuego vamos a tener que tratar de enfocarnos porque como ya veíamos, el año ya va a traer mucha madera y fuego, entonces pacientes que estén sobrecargados con estas energías, con estos elementos, con los meridianos también relacionados, por supuesto, a estos elementos y las características, bueno, vamos a tener, si ya tenemos gente que estamos tratando, vamos a tratar de empezar a tener particular atención, sobre todo, como dijimos, en la primera parte del año, que va a ser la que tiene en mayor parte este tipo de energías. Sí. Luego también, por supuesto, por oposición, ¿no? Como estábamos, como dice el hexagrama, fijarnos qué nos dice la otra mirada, estar atentos a los pacientes que tienen deficiencia de metal y de agua, que es algo bastante frecuente, ¿sí? Atentos porque siempre nutrir las deficiencias lleva tiempo, por ende es un buen momento ya empezar a trabajar en nutrir al metal y al agua para que puedan hacer frente a los primeros meses del año que nos van a traer más madera y más fuego. Sí, ahí sobre todo vamos a prestar atención también a lo climático porque en el caso de la primera que leí yo, para el hemisferio norte, donde van a estar en primavera-verano, y para nosotros la segunda, la deficiencia, donde vamos a estar en otoño-invierno, ¿no? Tal cual. Bueno, después vamos a tener inflamaciones, ascenso de Yang, obviamente que al haber tanta madera y tanto fuego, es probable que empiecen a surgir este tipo de manifestaciones, así que vamos a tener que no solamente, vamos a ver que van a ser más proclives a suceder por las energías del año. Entonces, todo lo que podamos manejar de manera preventiva, esto sí, como siempre, tiene que ver con, digamos, con esa forma de trabajar, ¿no?
sobre todo para gente que ya vemos que tiende a este tipo de manifestaciones. Sí, también, por supuesto, deficiencias de yin o de yin-ye, ¿sí? Deficiencias de yin o de líquidos orgánicos. La deficiencia de líquidos orgánicos se va a notar muchísimo, con lo cual sabemos que no solo es tomar agua, ¿sí? También es consumir alimentos jugosos, tomar caldos, sopas, nutrirse con aceites esenciales, es decir, hay que estar muy atentos, sobre todo en las personas mayores, en los pacientes que vienen de cuadros crónicos, de enfermedades de larga data que tienden a desgastar el yin. Este es un año donde esa deficiencia de yin va a estar muy evidenciada, por ende, si ya venimos trabajando en nutrir el yin, es importante que eso no cortemos con ese proceso. Obviamente, insisto de vuelta, hay que ver cada caso en particular, pero las energías contextuales van a tender a esto, ¿sí? Bueno, después esto será más evidente en la primera parte del año, como dijimos. Ya lo vimos durante el año pasado, que ya esto fue evidente, las deficiencias de yin, sobre todo para fin de año. Así que, bueno, prestar atención a esta primera mitad del año, sobre todo. Sí, también saber que el tronco celeste Shia, madera yang, se identifica con vesícula biliar. Si es que no lo están notando ya, porque nosotros ya lo venimos viendo hace ya como 15 días, pero todo lo que tenga que ver con vesícula biliar, insisto con esto para las personas que no sean terapeutas y que vean esto más adelante, esto que estamos hablando son códigos dentro de la medicina china, así que no siempre es la vesícula biliar, puede ser la energía de vesícula biliar, puede ser el meridiano de vesícula biliar, pueden ser las resonancias asociadas a la vesícula biliar, pero los que son terapeutas saben que hay que prestar atención a la vesícula biliar porque va a estar intensísima este año. Bueno, después también vamos a tener que el dragón, la rama terrestre, va a afectar a la tierra yang, estómago, ¿sí? Así que, como dijo Marina recién, a todo lo que tenga que ver no solamente con la víscera, sino también con el meridiano, con el plano. Así que, bueno, también vamos a ver que hay manifestaciones que se van a hacer bastante evidentes. Lo fijo deberá moverse y lo móvil aquietarse. Acá de vuelta esta oposición que nos hablaba el hexagrama y aprender de la contraparte. Entonces, si soy una persona que tiendo a estar mucho quieto, muy probablemente sea necesario que me mueva, sea necesario que me active, sea necesario que salga de esa zona de confort. Y si soy una persona que se exige demasiado, que no para nunca, muy probablemente el año me pida que compense para el otro lado. Tengamos en cuenta, como les decíamos, que al ser una carta muy polar, al tener energías muy intensas, las cosas se pueden dar vuelta de golpe. Entonces, o descanso o me desmayo. Entonces, es muy importante que nosotros como terapeutas veamos hacia dónde está evolucionando el paciente para poder advertirle lo que tiene que atender con suficiente anticipación, ¿no? Bueno, y por último, de esta placa, el elemento clave será la tierra. Como dijimos, si bien vimos que en la carta había un elemento favorable que era el metal, de manera terapéutica, un elemento a trabajar, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos consejos, va a ser, por supuesto, que la tierra, que como decía Marina, siempre hay escuelas que han justamente, digamos, tratado de trabajar el equilibrio de este elemento que es tan importante en varios aspectos, sobre todo si tenemos que nutrir el yin, sabemos que el tema de la tierra es fundamental. Así que, bueno, a tener en cuenta esto. Bien, vayamos acelerando un poquito que nos Sí, estamos vamos, vamos, súper vamos. pasados de tiempo. Entonces, repasemos, hay que poner atención a patologías gastrointestinales, ¿sí? Empezamos a traducir todo esto a lo que es la clínica. Todos los pacientes que tengan patologías gastrointestinales, atentos porque eso muy probablemente se exacerbe. Todo lo que sean patologías inflamatorias, espasmódicas por este sobrecontrol de la madera hacia la tierra, lo que sean alergias y enfermedades eruptivas, ¿sí? Por esto de que la tierra va a llevar hacia afuera, los cuadros agudos, sobre todo en la primera mitad del año, el chi rebelde, especialmente el chi rebelde de estómago, y las intertransformaciones abruptas. Bien, y también vamos a aprovechar en su contrapartida, como decíamos, para los que tengan deficiencia de estas energías o de este chi, aprovechar para cuadros que requieran justamente ascenso de chi, como
tosis o prolapsos, ¿sí? Todo lo que necesitemos levantar, estas energías nos va a venir bien como para trabajar y reforzarlas. Para impulso, dispersión, como flema y estancamiento. Justamente lo que está muy estático, como decía Marina recién, hay que aprovechar para moverlo. Entonces, en ese caso sí va a ser favorable la energía que nos trae el año. Bien, y creo que es Bien. el último. Acá ponemos el gráfico de los 5 elementos dentro de lo que es la mirada antigua, y por eso el usted está aquí, ¿no? El paso de la madera al fuego en el punto de la tierra. Y de vuelta, patologías que ascienden a la cabeza, ¿sí? El plano Yue Yin, que va a estar en exceso. El plano Yue Yin identifica al hígado y al pericardio. Prestar atención a cómo ese plano Yue Yin nos va a mostrar estancamientos. Es muy probable que nos muestre estancamientos, es muy probable que haya calor en sangre, y atención a las latencias, a los LUO, tanto de hígado como de pericardio, porque esos estancamientos tienen que ver con esta madera impulsando y moviendo el chi en exceso y con mucho calor, ¿sí? Va a ser clave nutrir el vaso. Yo creo que esto sí que puede llegar a ser una buena opción para todos los pacientes y para nosotros también como terapeutas. La vesícula biliar, también pensarla como este nexo entre los 8 meridianos maravillosos y los planos de los meridianos regulares. Y por último, los meridianos maravillosos que probablemente sean una guía de trabajo bastante interesante, va a ser Dai Mai, el meridiano de la cintura, y Chong Mai, que es el principal, ¿no? Creemos que esos dos van a ser los que no es que haya que trabajarlo sí o sí, pero sí que vamos a ver continuamente cómo se prestan para trabajar con eso y van a ser una buena opción terapéutica. Bien, y algunas ideas terapéuticas como para trabajar, sobre todo en los meridianos trabajar sobre los meridianos de hígado y vesícula biliar, usar puntos tierra en estos meridianos, y también dispersar la madera y tonificar el metal, ¿sí? Porque justamente lo que hablábamos, esta madera va a estar en exceso y el metal seguramente, no en todos los casos, por supuesto, va a depender en deficiencia. Entonces, estos son como puntos Sí, como para tener en cuenta. sí, sí, esta última idea terapéutica tiene que ver con los puntos Yu antiguos, ¿sí? Mm. Es una técnica bastante sencilla, por eso digo que trabajar los puntos tierra en el mismo meridiano, dispersando la madera y tonificando el metal, es una forma de preparar a la energía interna para enfrentar a la energía externa, ¿sí? Creo que ya son las últimas, ¿no? Sí, Bueno, acá dejamos nuestros datos para que nos puedan seguir en las redes sociales. Nosotros todo el tiempo compartimos información de metafísica, de los meses, contando estos datos y cómo poder verlos en la naturaleza, así que ya saben que con el QR lo pueden ver. Les pedimos disculpas que nos extendimos un poquito más, creo que faltan muy poquito. bien. Bueno, muchas Gracias gracias a a, todos. Vamos a, si te parece, a salir acá de la pantalla. ¿cómo no? Bueno, les agradecemos sobre todo que nos hayan esperado, nos extendimos un poquito más de lo que teníamos previsto. No sé si hay alguna pregunta para Ariel, para mí. No, Muchas muchas gracias gracias. por toda la información, gracias, excelente, gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo haberse sumado a esta propuesta, que realmente nosotros estamos muy felices también de que haya surgido y que nos dejen también un poco contar todo lo que hacemos. Y como le decía Marina, les pedimos que nos sigan en las redes, porque ahí siempre estamos brindando muchísima información de todos estos temas que les puede servir y como dijimos durante el webinar, terapéuticamente es algo que les puede cambiar el diagnóstico, pueden ayudar muchísimo más a sus pacientes. Bueno, de mi parte agradecer a todos, agradecer a TCM Academy por esta oportunidad, por permitirnos ser la charla que abre su propuesta al mercado hispanohablante, poder llegar también con esta información que no es muy conocida, pero sí sabemos por experiencia propia y porque lo han hecho los antiguos y los maestros antes que nosotros, sabemos que puede ser de mucho valor terapéutico y personal. Contarles que las lecturas de las cartas son muy, muy interesantes, por supuesto los invitamos a que lo puedan hacer. Y bueno, desearles que tengan un excelente año de dragón, que toda esta
información les sirva para ustedes en lo personal y también esté en su espacio terapéutico y sus personas cercanas.